Profecías y predicciones Villamel. La aclaración. El contenido de este folleto se escribió en 1958, elaborado a base de declaraciones hechas por los extraterrestres Sfati Asket, a cuyo efecto se envió la carta del 25 de agosto de 1958 titulada Advertencia a todos los gobiernos de Europa. No se recibió ni una respuesta, pues todos los gobiernos guardaron un profundo silencio, aparte de que no hicieron caso de la advertencia y no tomaron ninguna de las medidas precautorias necesarias para evitar los males, las catástrofes y destrucciones, etc., pronosticadas, las cuales, como el tiempo ha demostrado entretanto, ya se han cumplido sin excepción como catástrofes predichas. Conclusión. Los dirigentes irresponsables ni escuchan las voces de los mensajeros, ni se molestan en proteger al pueblo de las catástrofes y ciertamente tampoco cuando se les predice claramente lo que traerá el futuro. Como siempre ha sido desde la antigüedad, no se presta atención a los mensajeros, y simplemente tiran al viento sus advertencias sobre acontecimientos futuros. De hecho, a costa y desventaja del pueblo, el cual, por falta de medidas preventivas, ve dañados y destruidos sus bienes y pertenencias e incluso se pone en peligro sus cuerpos y sus vidas porque los irresponsables dirigentes, quienes recibieron la advertencia y la conocen, son autoritarios y solo protegen sus propias vidas y sus posesiones y pertenencias, y muy evidentemente consideran como algo frívolo y como innecesario toda la seguridad y la protección del pueblo. Las profecías y predicciones resultaron de cálculos propios y de una visión anticipada así como de indicaciones del pleyadiano Sfat, como también de Asket, procedente del universo real. Estos 162 versículos se redactaron el 24 de agosto de 1958 y fueron enviados a Karl-Jan-Beit, de DWIST, o Sociedad Alemana de Estudios Ufológicos, por sus siglas en alemán, de Wiesbaden, Alemania, para que fueran publicadas en sus noticias ufológicas. Sin embargo, no se hizo notar alguna resonancia al respecto, pues DWIST, es decir Karl-Jan-Beit, guardaron el silencio y ni siquiera consideraron necesario informar a sus lectores y lectoras acerca de las profecías y las predicciones. Tal como se aclaró por medio del extraterrestre Asket, ambos recibieron las profecías y predicciones y ambos las leyeron completamente, sin embargo las destruyeron después, ya que todo ello no encajaba en sus conceptos sectarios. Esto se debió a que en las declaraciones de las profecías y predicciones se hacía mención sobre hechos desagradables relacionados con las religiones y las sectas, por lo tanto Karl-Jan-Beit no consideraron su publicación, pues ellos mismos estaban demasiado profundamente predispuestos al sectarismo y todo iba en contra de su fe sectaria. Por lo tanto, fue para ellos de la más obvia irresponsabilidad el acto de destruir los 162 versos y ocultarlos de sus afiliados y los lectores y lectoras de noticias ufológicas. Hay que añadir además, que ciertas palabras y conceptos en los años 1958 aún no estaban en todas las bocas de los seres humanos de la Tierra, sin embargo, fueron mencionadas por el pleyadiano Sfat y por la extraterrestre Asket, por lo que las apliqué en mis escritos ya en aquel tiempo. Intersmiruti, 4 de septiembre 2005, 11:03 H, Villiguarda, Meruiti_ZH, 25 de agosto de 1958 Chlosuiti_ZH. Advertencia a todos los gobiernos de Europa. Una fuente de absoluta seguridad ha ofrecido predicciones para el futuro de Europa y el mundo entero, que no tienen nada que ver con profecías, pues son visiones anticipadas del futuro real, como sigue a continuación. En pocos años y por culpa de los seres humanos, las condiciones climáticas en Europa y en todo el mundo cambiarán de forma tan crasa que surgirán de ello inmensos daños materiales en los campos, casas y otros edificios, en las calles, las montañas, las vías de trenes, arroyos, ríos y mares. Habrá que lamentar la pérdida de muchas vidas humanas a consecuencia de estos disturbios y tormentas producidas por el clima, pues en los próximos 10 años sucederá un rápido y creciente calentamiento del clima y una alteración climática que producirá impresionantes nevadas, granizadas, enormes cantidades de lluvia, huracanes, tifones, tornados y demás tormentas y sequías, temporales e incendios forestales de inesperadas proporciones que recorrerán Europa y el mundo entero y causarán enormes daños. Los arroyos y los riachuelos del campo se volverán ríos arrasadores y las aguas salvajes desbordarán las orillas y producirán enormes inundaciones que asolarán las tierras y destruirán muchas propiedades y existencias humanas porque fueron construidas demasiado cerca de las orillas y en los cauces de las vegas, etc. Ya pronto ocurrirán enormes erupciones volcánicas acompañadas de enormes terremotos y maremotos extremos, los cuales empeorarán y cobrarán incontables vidas hasta muy entrado el tercer milenio.
Al principio todo sucederá aún en pequeña escala, pero con el transcurso de las próximas décadas se incrementará, y ya hacia finales del siglo XX todo se degenerará en forma inusual. Aún así, esto no significará el final de los eventos, pues cuando el nuevo milenio haya entrado, la naturaleza se rebelará aún más y con más violencia contra la demencial destrucción humana del medio ambiente y alcanzará una medida que traerá a la memoria los tiempos primitivos de la Tierra. Considerando y analizando el porvenir se deduce clara y evidentemente que el propio ser humano tiene la culpa, en gran parte, del caos y de las desgracias venideras al igual que las catástrofes, a pesar de que ignorantes patológicos e irresponsables sabenlo todo y científicos dirán lo contrario. La superpoblación es el factor fundamental de todos los males, entre los cuales está el calentamiento climático y la destrucción ambiental. También incrementará la prostitución pública, la criminalidad, así como el problema con los asilados y la presencia de neonazis, los que causarán grandes problemas. Deben tomarse medidas extensas y fuertes contra ello y contra los otros males, así como también contra las intrigas obsesivas del dominio mundial de USA, que provoca guerras que ellos mismos llevan a cabo en todo el mundo, arrojando a otros países al caos y queriéndoles quebrantar y exterminar su forma de ser, su religión y su política. Y debido al vertiginoso y rápido crecimiento numérico de la humanidad, ésta se ve forzada a destruir y a explotar la tierra y el medio ambiente cada vez más y más para saciar las crecientes necesidades de todo tipo. Estas necesidades aumentan en proporción al creciente número que alcanza la humanidad, por lo cual todo el medio ambiente y la naturaleza son afectados y destruidos, lo cual naturalmente afecta al clima en forma terriblemente destructiva. El propio planeta se ve azotado, pues las explosiones atómicas y de otros tipos perturban la estructura de la Tierra y desatan terremotos. El agua, la naturaleza, la atmósfera y el espacio en torno a la Tierra se ensucian. Las selvas son destruidas y aniquiladas por la codicia y el lucro, al igual que se explotan irresponsablemente los recursos naturales de la tierra. Lo imperativo, ahora y en el futuro, se debe detener la locura de la superpoblación y sus resultantes cambios climáticos, las destrucciones, las extinciones, el caos y las catástrofes, y se deben rehabilitar nuevamente las corrientes de agua naturales y las vegas, pues solamente así se puede evitar aún lo peor. Además debe reducirse la población mundial mediante suspensiones controladas de la natalidad a nivel mundial, porque solo de esa manera se podrán remediar finalmente las crecientes necesidades y la destrucción relacionada con todo ello. Ya se ha hecho mucho para que las predicciones se cumplan, por ello también es necesario que se tomen medidas en su contra. La contaminación ambiental a causa de todo tipo de motores de combustibles fósiles, al igual que a través de chimeneas, etc., debe contenerse urgentemente junto con todas las demás formas de contaminación de la atmósfera y del medio ambiente. También es de urgente necesidad que todo tipo de construcciones de uso humano, como viviendas y fábricas, etc., desaparezcan de lugares que tienen riesgo de aludes e inundaciones. Las vegas, etc., deben ser devueltas a la naturaleza como zonas naturales de captación de agua, para recibir el agua de las inundaciones. Ya no deben construirse más viviendas y fábricas, etc., cerca de afluentes, riachuelos, a orillas del mar ni dentro o junto a zonas de aludes o áreas que están bajo riesgo de inundación. Adicionalmente deben tomarse precauciones extremadamente urgentes en arroyos, ríos, lagos, carreteras, zonas de viviendas, pendientes y montañas, etc., que están en lugares peligrosos donde pueden llegar las inundaciones súbitas o las avalanchas de tierra, aludes de nieve o de lodo, al igual que desprendimientos de montañas, las cuales puedan originar perjuicios, y se deben elaborar planes decisivos de grandes y fuertes construcciones de protección para preservar las casas, calles, caminos y vías de ferrocarril, para prevenir las inundaciones, desbordamientos, enterramientos y desgarros en los caminos. Esto será necesario en muchos lugares, ya que muchas de las predicciones de caos y catástrofes serán lamentablemente inevitables y el tiempo apremia y se acaba. Por lo tanto, las acciones han sido predichas y ellas caen bajo su responsabilidad, en ustedes, los que están sentados en los gobiernos y que ahora saben lo que el futuro traerá a Europa y al mundo entero. Actúen antes de que sea demasiado tarde y pasen esta advertencia y predicción a sus sucesores, pues, al igual que a ustedes, a ellos les incumbe el deber de actuar en el marco de la imprescindible necesidad de proteger y conservar la tierra y todo lo que hay en ella, como también la vida y el cuerpo y las posesiones y los bienes de los seres humanos. Edward A. Meyer, Profecía y Predicción. Edward A. Meyer, Suiza 1. Mis ojos y mis sentidos ven cosas del futuro que a partir de hoy, el año 1958, sucederán y por lo tanto serán realidad. 2.
yo veo y capto cosas del tiempo hasta el más lejano futuro, el cual todavía permanece oculto a los seres humanos de la Tierra. Muchos años habrán transcurrido hasta que se habrán cumplido mis profecías y predicciones y empiece un tiempo nuevo y mejor. 3. Hasta aquel entonces, sin embargo, todavía falta tiempo, mucho tiempo, y habrán irrumpido sobre la humanidad y sobre el mundo mucha miseria y necesidades, así como males, guerras, terror, caos y catástrofes. 4. Si hasta ahora han marchado por la tierra multitudes de creyentes de religiones, de ahora en adelante pisarán el suelo de la tierra también incontables creyentes de muchas inimaginables y desvariadas sectas, en las que muchos de sus gurús conducirán a sus seguidores a suicidios masivos y al asesinato. 5. Ellos se extenderán como hongos venenosos por todas partes y su fe obsesiva resonará por todo el mundo como un sonido de trompetas. 6. El sectarismo traerá frutos malignos y costará muchas vidas humanas mediante asesinatos y suicidios, de la misma manera que a través de la política y del afán de poder de distintas naciones se asesinará a cientos de miles de seres humanos, tanto en la Unión Soviética, la cual se disolverá más tardar en el año 1991, como en la DDR, Alemania Oriental, la cual existirá solamente hasta fines de los años 80 de este siglo, tras lo cual Alemania volverá a unirse. Por otro lado, se producirá una guerra en Irak por medio de USA, por su presidente, la cual no tendrá éxito, por lo que uno de sus hijos que también llegará al poder estatal de USA desencadenará otra segunda guerra en Irak en el tercer milenio, la cual conducirá a un increíble desastre y a torturas, así como a masacres por medio de las fuerzas estadounidenses y por los insurrectos. 7. Ser humano de la Tierra, yo veo la gran vastedad de la Tierra, los casi ilimitados mares, los grandes continentes, las inmensas montañas, los extensos bosques, los burbujeantes manantiales, los arroyos que fluyen, los ríos y todos los lagos, y veo cómo, a causa del ser humano, todos están perjudicados y han sido enfermados, destruidos y arruinados en gran parte. 8. No habrán pasado siquiera cientos o miles de años hasta que todo esto suceda y todo aquello que aún hay que decir con palabras de predicción y profecía, pues el comienzo del mal ya ha empezado con el desarrollo de la técnica moderna y con los horrores de ambas guerras mundiales. 9. De ahora en adelante se desarrollarán otras guerras malignas sobre la Tierra, las cuales serán tan numerosas que el ser humano normal perderá la cuenta. 10. Por medio de guerras y amotinamientos se exterminarán pueblos, y países colapsarán y cada poderoso mandatario designará a los países conquistados bajo su comando con nuevos nombres, por lo que sus antiguas denominaciones desaparecerán. 11. Muchos pueblos, trabajadores, mendigos, empleados, extremistas, anarquistas y neonazis, en oposición a las autoridades corruptas y enemigas del pueblo, provocarán penurias, miseria, crimen y muerte al igual que el terror, insurrecciones y revoluciones, como también manifestaciones violentas y mucha destrucción de bienes, pertenencias y logros humanos. 12. Los terroristas propagarán la muerte y la destrucción en todo el mundo, después de lo cual regresarán nuevamente a sus escondrijos a esconderse para tramar nuevas barbaridades y traer más muerte y ruina a la humanidad. 13. Los terroristas, los instigadores de guerra, los criminales, los prostituidos y delincuentes se organizarán mundialmente y se creerán emperadores y reyes del mundo, mientras que el pueblo y los organismos del orden mirarán impotentemente y deberán esconderse para proteger sus vidas. 14. El ser humano de la Tierra, específicamente la Unión Soviética, realizará un duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado con propulsión a chorro el próximo año, el 13 de septiembre de 1959. Y el 12 de abril de 1961, un ser humano de la Tierra subirá a los cielos con un cohete para orbitar la Tierra en el espacio exterior, y después, el 3 de febrero de 1966, se posará delicadamente sobre la Luna un objeto volador espacial, después de lo cual, en el año 1968, se dejará atrás el espacio exterior de la Tierra y más tarde se emprenderá el primer viaje a la Luna. Hasta el año 1972 tendrán lugar, mediante USA, 5 alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje, supuestamente el primero, del 20 de julio de 1969, consistirá solo de un engaño escenificado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia armamentística con la Unión Soviética. 15. Precisamente entonces habrá empezado el tiempo en el que el ser humano conquiste las profundidades de los mares y conquiste lentamente la energía solar para obtener de ella diversas energías. 16.
y el ser humano está en camino a descifrar el secreto de la vida en las próximas décadas, hasta el nuevo milenio, resolviendo el enigma de los genes. 17. Igualmente sucederá que en los años 80 de este segundo milenio se podrá engendrar al ser humano por medio de la fecundación artificial, mientras que al inicio del tercer milenio se podrá clonar a personas y animales a partir de células aisladas, sin el propio acto de procreación. 18. Hacia finales del segundo milenio los seres humanos ya se dedicarán a dar los primeros pasos profundos en la manipulación genética de plantas y animales, después de lo cual vendrá la manipulación genética de seres humanos en el tercer milenio. 19. Los finales del segundo milenio vendrán marcados, por un lado, por la muy rápida proliferación de la técnica de la computación, y por otro lado, por insurrecciones y por una gran guerra que se llamará la Primera Guerra del Golfo, a la cual enseguida le seguirá, al principio del tercer milenio, la Segunda Guerra del Golfo, provocada por USA, quienes se creen ser policía mundial ya desde la Primera Guerra Mundial y también quieren tener el dominio mundial en sus manos. 20. Hacia finales del segundo milenio y a principios del tercer milenio, el ser humano se considerará a sí mismo como la creación, y en toda la tierra ocasionará poderosos estragos y traerá la destrucción a toda la naturaleza. 21. Y ya llega el tiempo en el que los pueblos empiezan a mezclarse y en el que muchos seres humanos huyen de sus países natales para hallar refugio en algún sitio en el extranjero. Y habrá muchos refugiados que deberán luchar para conservar sus vidas, mientras que muchos otros se infiltrarán como refugiados económicos en los países de mejor condición. 22. La prostitución ya está en todo el mundo en camino a convertirse en una profesión pública, imparable y reconocida oficialmente, que tendrá que pagar impuestos al gobierno. En este aspecto tanto la ética como también la decencia y la sanidad no jugarán ningún papel importante. 23. A través de la imparable prostitución se desarrollará en todo el mundo, en unos 25 años, una epidemia letal que ya está germinando y se llamará AIDS, SIDA, la cual terminará costando la vida de cientos de millones de personas. 24. También la prostitución infantil alcanzará niveles enormes, así como los asesinatos de mujeres y niños por motivos sexuales. 25. El tráfico de niños y de mujeres con respecto a la prostitución y por motivos del tráfico de órganos ya es algo cotidiano hoy en día, sin embargo, este mal aún aumentará hasta el cambio de milenio y en el tercer milenio, pues los trasplantes de órganos de una persona a otra en pocos años ya será parte de la vida cotidiana de los seres humanos. 26. Ya dentro de pocos años, los matrimonios entre el hombre y la mujer se formalizarán solo por razones de apariencia, sin un amor que los una, sino solamente realizado por los intereses particulares de cada individuo. Como consecuencia, la unión matrimonial no será sino mentira y falsedad y no tendrán ninguna consistencia, por lo que los matrimonios se divorciarán cada vez más y más. 27. También toda la naturaleza se rebelará, y ciertamente contra el ser humano y sus irresponsables actos, con los cuales él perturba el curso de las cosas de la naturaleza, al igual que de la fauna y la flora y la vida global. 28. Graves y gravísimos temporales traerán desde ahora, y hasta bien entrado el tercer milenio, indescriptibles desgracias, miserias, necesidades y penurias a los seres humanos, como no ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. 29. Terremotos y maremotos de los más severos se desarrollarán poderosamente y cobrarán la vida de millones de seres humanos, así como también lluvias diluvianas que ocasionarán enormes inundaciones y causarán estragos extensos, tal como jamás se ha visto y experimentado la humanidad entera. 30. Y lo que suceda en los últimos 42 años del segundo milenio, aparte de muchas otras calamidades, aparte del caos, crueldades y catástrofes que no han sido nombradas, continuará también en el tercer milenio y exigirá en todas partes su tributo. 31. Y cuando el segundo milenio llegue a su fin, entonces el ser humano estará en la oscuridad de su existencia, como deambulando desatinadamente en un impenetrable laberinto sin hallar la salida, pues en su conciencia habrá una noche profunda y le acecharán las amenazantes garras ardientes y abrasantes de las religiones y las sectas. 32. Y las religiones y las sectas se estremecerán de furia porque aquellos creyentes que finalmente quieran volverse a la verdad, huirán de ellos. Aún así, las ardientes garras de las maniobras de poder de las religiones y las sectas tratarán de prender a los jóvenes para quemarlos en las llamas del fanatismo religioso y volverlos incapaces de fugarse. 33.
que entonces los jóvenes se protejan de las falsas enseñanzas y las mentiras de las religiones y sectas, ya que la furia cruel con la que ellos se rodean de fieles, mediante mentiras y engaños, no tiene límites. 34. Ya desde ahora, y aún más en el tercer milenio, el ser humano sabe en lo profundo de su interior que él no debe dirigirse hacia las religiones y las sectas, sino hacia la verdad efectiva, hacia la verdad creacional, así como hacia las leyes y los mandamientos de la creación. Sin embargo, a pesar de que él oye la voz de la verdad dentro de sí, él no la quiere escuchar porque es atormentado por el miedo a la religión, y no se puede librar de sus creencias religiosas o sectarias porque cree que si lo hiciera, le esperaría un castigo divino. 35. Y cuando el ser humano busque la verdad efectiva, entonces se le engañará y desorientará, pues en el tercer milenio, aún más que en el segundo, habrá un incontable número de sectarios que con falsas enseñanzas llevarán a cabo negocios rentables y conseguirán enormes ganancias de esa manera. 36. Tanto las personas simples como ricas verán solamente a su mamón y solo aspirarán a la riqueza, al lujo, a la diversión y las vacaciones, mientras que los mandatarios y las autoridades explotarán a los ciudadanos mediante toda clase de nuevos impuestos y gravámenes. 37. El mamón traerá consigo muchas más flores del mal en el tercer milenio que en el segundo milenio, ya que la inmoralidad y la delincuencia, al igual que la criminalidad económica y el fomento de las guerras, etc., no tendrán ya ningún límite cuando se trate de servir al mamón. 38. Elementos criminales en posiciones de liderazgo financiero se regalarán a sí mismos millones en ganancias y remuneraciones, y realizarán malversaciones y llevarán a la ruina compañías grandes y antiguas. Asimismo, ciudadanos irán a la quiebra cuando ya no puedan controlar sus finanzas, pues serán alejados del dinero tradicional y se les proveerá de dinero plástico en forma de tarjetas de plástico con las cuales vivirán por encima de las posibilidades de sus ingresos y pagarán todo bajo crédito, generando así deudas terribles. También aparecerán empresas especiales para la administración de las tarjetas plásticas, al mismo tiempo que los bancos promocionarán que sus clientes dependan de las tarjetas de plástico, las cuales se llamarán tarjetas de crédito, por lo que se enfocarán en la juventud especialmente, los que entonces acumularán montañas de deudas que los empujarán a la miseria y apuros. 39. El fuego de la mala administración también se propagará constantemente hacia los ineptos gobiernos, los que igualmente administrarán mal, conduciendo a sus propios países a la ruina económica al crear deudas tan enormes, que crecerán tanto que el Estado deberá declararse en quiebra. 40. Y sucederá que antes del tercer milenio, de hecho en 1993, surgirá una dictadura política y económica europea que se llamará la Unión Europea, que llevará el mal número 666, pues por esta unión los ciudadanos y ciudadanas de todos los países miembros serán finalmente totalmente controlados mediante datos biométricos en forma de plaquetas de datos que estarán implantados en la cabeza o en el cuerpo, como un sistema de identificación biométrica que será vigilado y controlado mediante una base central de datos, con el que se podrá determinar la localización de cada persona hasta 1 metro de precisión. Primero, los Estados Unidos introducirá este moderno sistema de esclavización de seres humanos y luego la Unión Europea, y entonces también le seguirán otros estados al frente de todo Suiza, a cuyo efecto se reducirán drásticamente los derechos personales de la ciudadanía, lo cual ya estará planeado fundamentalmente desde el establecimiento de la Unión Europea, por lo que los ciudadanos quedarán al final totalmente sometidos, y deberán ser dirigidos por las autoridades sin tener ningún derecho de participar en los asuntos del Estado en sus decisiones. 41. La moralidad de muchos seres humanos descenderá totalmente y, en consecuencia, muchos pueblos y cada ciudad llegarán a ser una Sodoma y Gomorra, pues la prostitución de mayores y de niños tomará niveles totalmente desbordantes. 42. Muchos jóvenes caerán en todo tipo de extremismos, tanto en la vida cotidiana como en lo profesional, por lo que proliferará la adicción a las drogas, medicamentos, alcohol y estupefacientes. 43. Muchos jóvenes se volverán extremistas radicales con cabezas rapadas y acudirán a organizaciones neonazis y ondearán las banderas de estas organizaciones, y formarán también sus propias organizaciones correspondientes, las cuales traerán perjuicios y daños, agredirán al azar a inocentes en las calles y no será raro que los golpeen dejándolos inválidos. 44. En tiempos venideros, muchas reservas de sangre se infectarán de virus y enfermarán a las personas y las entregarán a la muerte cuando se les efectúe la transfusión de sangre. 45. Hacia fines del siglo XX continuamente se descubrirán nuevos planetas en sistemas solares lejanos, los que sin embargo no pueden sostener vida humana. 46.
También en nuestro sistema solar se descubrirán nuevos satélites del Sol que se mueven lejos de la órbita de Plutón, pero esto será después del cambio de milenio. 47. Precisamente dentro de 20 años llegará el tiempo en que aparecerán nuevas y letales epidemias para los seres humanos, especialmente en África como también en otros países, y en parte, no habrá medicamentos para contrarrestarlas. 48. Además se producirán grandes hambrunas en el tercer mundo, mientras que en los estados ricos e industriales se guardarán conservas y otros comestibles en gigantescos almacenamientos, mientras que los agricultores destruirán insensatamente sus frutos y hortalizas porque no quieren vender sus mercancías a precios desfavorables, pues su codicia por el dinero y la riqueza no tendrá ningún límite. Por eso, también venderán sus propiedades y pertenencias a propósito, por unas cuantas monedas sonantes para vivir de ellas y no tener que dedicarse ya más a un trabajo decente. 49. Los seres humanos serán cada vez más y más desenfrenados en su codicia por el dinero y la riqueza, por lo incluso llegarán al asesinato de sus padres, en forma secreta y en formas que nunca podrán aclararse, para pegar de ellos. 50. Sucederá con más y más frecuencia que las madres asesinarán a sus hijos durante el nacimiento, que los abandonarán, mientras que los padres desalmados golpearán a sus hijos hasta matarlos o bien los dejarán morir de sed o de hambre. 51. Muchas familias quedarán destruidas en el futuro ya que el padre y la madre vivirán en disputas interminables, lo cual también conducirá a que el padre y la madre asesine a todos los miembros de la familia. 52. En 30 años se derrumbará, hasta en aquel entonces, continua prosperidad económica, provocando el desempleo en todas las naciones industriales, por lo que millones de personas no solo quedarán sin trabajo y terminarán en la pobreza, sino que también se destruirán familias y se extenderá la criminalidad y habrá asesinatos. 53. Antes del final del milenio, en los países industrializados aparecerá un inesperado problema de asilados que también provocará un turismo de asilados, a través del cual también inmigrarán muchos elementos antisociales que desencadenarán un auge criminal, por lo cual las posesiones y los bienes de muchas personas estarán tan poco seguras como su propia integridad física y su vida. 54. A través de su loca superpoblación, el ser humano ya habrá alterado su mundo y el clima de una manera tan perjudicial que provocará un creciente calentamiento de la atmósfera, el cual llegará hasta bien entrado el tercer milenio y desencadenará inmensas catástrofes naturales. Sin embargo, esto no será el fin ya que todo seguirá en este mismo estilo y para comienzos del tercer milenio ya habrá más de 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra, lo cual conducirá a unas mayores desgracias y destrucciones a lo ancho del mundo, puesto que por un lado, la naturaleza se estará contragolpes vengándose, y por otro lado, el ser humano emprenderá todo lo posible para destruir el medio ambiente y la vida. 55. La constante y creciente masa de la superpoblación conduce a la indiferencia y a la debilitación de las personas, por lo que las verdaderas relaciones entre los seres humanos se enfriarán y desaparecerán, al mismo tiempo que el género masculino lentamente, pero de forma imparable será cada vez más y más incapaz de procrear. 56. Debido a las explosiones atómicas y la contaminación atómica del medio ambiente, las centrales nucleares y los residuos radioactivos de la industria, de los hospitales etc., la vida en general, la flora y la fauna, al igual que los seres humanos, serán perjudicados cada vez más y serán afectados en su salud, mientras que también aparecerán mutaciones en la fauna, la flora y en los seres humanos en forma alarmante. 57. Ni el aire, ni las aguas, ni los campos, ni las montañas, ni los mares estarán a salvo de los seres humanos, pues ellos destruirán todo en todas partes y de forma irrecuperable debido a su creciente superpoblación y por motivos deportivos, es decir, los telequines, las urbanizaciones masivas, el montañismo, las carreras de vehículos a motor, las lanchas motorizadas, así como mediante inmensas construcciones de viviendas que alcanzarán hasta los cielos y también las carreteras, túneles, etcétera, etcétera. 58. El ser humano poblará cada vez más y más la tierra, los aires y los mares, y le quitará el espacio vital a toda población nativa de animales y así exterminará a incontables géneros y especies. 59. El ser humano se enaltece cada vez más y más hacia la posición de comandante de la tierra y ya en los próximos 20 años se esforzará en lograr el poder de la creación, pues ya no conocerá ningún límite más. Sin embargo, todo se volverá en su contra, pues errará como un soberano borracho y ciego por el mundo y se atormentará y se apresurará él mismo hacia la locura, y al final de su camino caerá en un abismo profundo. 60.
En los próximos años ciudades enteras brotarán del suelo y el campo se vaciará de seres humanos cada vez más y más. 61. El orden humano tambaleará cada vez más y muchos crearán sus propias leyes y vivirán de acuerdo a ellas. 62. En el tercer milenio llegará el tiempo en el que no habrá más alimento para todas las personas, lo que conducirá a escenas atroces de hambruna, asesinatos y homicidios. 63. Los delincuentes y los criminales se instalarán ampliamente en las ciudades y las bandas organizadas se atracarán a las personas. Los golpearán e incluso los matarán simplemente por diversión o para robarles, ya que los juegos pacíficos y una vida normal no les satisfarán ya más. 64. No solo habrá muchos seres humanos que sufrirán de hambre, sino que también estarán expuestos al frío, se volverán azules y se congelarán, y sucederá que muchos preferirán la muerte que seguir viviendo indignamente mendigando y en la amarga pobreza. 65. De ahora en adelante muchas personas se catapultarán de la vida porque son drogadictos, porque están enfermos o se han hecho viejos y se sienten solitarios, desamparados y abandonados, porque cada vez más y más el humanitarismo se degenerará hacia la pura utilidad y la codicia. Se pondrá a los ancianos en residencias de ancianos a precios horrendos, y total y desvergonzadamente los explotarán económicamente hasta la última gota de sangre. 66. Los suicidios, al igual que la eutanasia, serán cada vez más frecuentes debido a que los astutos negociantes criminales sacarán provecho económico de ello, lo que conducirá a un turismo de la muerte en algunos países, en los que estará autorizada la ayuda a la muerte y el suicidio. Los que facilitan la eutanasia serán comerciantes sin ideales que venderán sus venenos para el suicidio a los que quieran comprarlos. 67. El problema de los estupefacientes se extenderá cada vez más y más, a cuyo efecto bandas criminales organizadas en todo el mundo involucrarán incluso a los niños en el círculo vicioso de sus artimañas. 68. Por medio de las drogas y las adicciones se arruinarán los cuerpos de las personas y hacia comienzos del tercer milenio aparecerá una nueva y peligrosa droga que se llamará cristal, que será un furor entre las personas adictas y que arrugará y descompondrá sus caras y sus cuerpos en pocos meses y los envejecerá de tal forma como si fueran monstruos y tuvieran 100 años de edad. 69. Debido al egoísmo, el odio, la sed de venganza, la falta de amor, la falta de virtud y la adicción al placer, etc., se enfriarán cada vez más y más los pensamientos y los sentimientos de los seres humanos, por lo que tanto la psique y la conciencia así como la moralidad se corromperán. 70. Todos aquellos que son adictos a drogas de todo tipo, aquellos que las beben, las aspiran o se las inyectan en la sangre, se volverán como animales salvajes y perderán el control de sí mismos. Y muchos de ellos robarán, saquearán y asesinarán, violarán y chantajearán para conseguir las drogas a las que son adictos, sus vidas serán un tormento y se les volverá una verdadera catástrofe. 71. El futuro cercano traerá consigo que cada persona intentará alcanzar tanto placer, tantas posesiones y pertenencias, diversiones, dinero y riquezas como pueda. Y sucederá que incluso los padres engañarán a sus hijos o los hijos a sus padres y los hermanos a sus hermanos, si de esa manera pueden alcanzar alguna ganancia. 72. Los matrimonios no se contraerán ya más por amor, sino por deseos de lucro, por motivos de prestigio y como consecuencia de tonterías sentimentales falsas y de corta duración. Y sucederá que el hombre y la mujer se repudiarán y se divorciarán más a menudo, así como también se casarán frecuentemente. 73. Tal como sucedió en Sodoma y Gomorra, en el futuro muchos hombres y mujeres andarán por las calles y por los prostíbulos para tomarse cada cual su compañero sexual, tal como les apetezca. 74. Cada vez más a menudo, muchos hombres y mujeres casados tomarán a otros compañeros fuera del matrimonio, de modo que muchos hombres engendrarán hijos de los cuales no tendrán conocimiento, y habrá mujeres que engendrarán a hijos sin conocer el nombre del padre. Y también sucederá que cada 10º parto traerá un hijo cuyo verdadero origen será ocultado del marido. Y sucederá que niñas tendrán descendientes y que madres no mencionarán el nombre del padre. 75. Muchos niños no tendrán ningún padre o madre porque ellos estarán divorciados o desaparecerán de incógnito ya que no quieren ser padres o madres, o bien no quieren vivir casados, pues se perderá el orden y las tradiciones necesarias para que una familia funcione bien, al igual que ya no tendrán ningún valor las leyes del vínculo matrimonial, pareciendo todo como si el ser humano volviera a ser salvaje. 76.
Y así como ya está sucediendo, en el futuro también ocurrirá cada vez más y más a menudo que los padres abusarán sexualmente de sus hijas, que viejos y jóvenes pedófilos violarán a niños, que mujeres de cualquier edad serán deshonradas, violadas y asesinadas y no pocas veces en público y por todo el mundo, a consecuencia del creciente turismo sexual. 77. Hombres violarán a hombres, y mujeres a mujeres, y los niños serán vendidos o alquilados al mejor postor por sus propios padres, familiares o raptores. 78. Padres engendrarán hijos con sus propias hijas, y madres engendrarán descendencia con sus propios hijos, por lo cual se producirá consanguinidad en la propia familia. Y debido a que el mal se extenderá de cama en cama, se producirán perjuicios psíquicos y de la conciencia y se llegará a un estado donde las personas ya no se conocerán en realidad por el verdadero amor, sino que se reconocerán solo por sus prácticas sexuales. 79. Los seres humanos adquirirán un aspecto afligido, demacrado y atormentado en su semblante debido a su forma de vivir y a causa de sus pensamientos y sentimientos y por la falta de virtudes y todos los buenos valores, pues en ellos se reflejará su vida falsamente vivida. 80. Llegará el tiempo en que no se le escuchará a cualquiera que hable sobre la ley y el orden, tal como tampoco escucharán a aquellos que desde hace mucho tiempo hablan en contra de las creencias religiosas y sectarias y difunden arduamente la verdad real con respecto a la vida, la creación y sus leyes y mandamientos, lo cual volverá a suceder especialmente cuando en el tercer milenio un papa alemán religiosamente fanático ocupe el pontificado, quien creerá salvar al mundo de su ocaso y de su ruina mediante su creencia fanática en un Dios. 81. Alrededor del mundo se extenderán nuevamente las desastrosas intrigas de las religiones y las sectas, e incontables falsos mesías y falsos profetas seducirán a las masas humanas inestables y ciegas a la verdad y los descarriarán nuevamente. Y muchos de estos creyentes llevarán armas y construirán bombas y con su fanatismo extenderán la muerte a millares y causarán enormes daños. 82. Los fanáticos asesinos y destructores religiosos y sectarios hablarán de justicia en nombre de Dios con sus mortíferas y fogosas creencias y así extenderán la miseria, la desgracia, la muerte y la ruina. 83. Y sucederá que los fanáticos islamistas se vengarán sanguinariamente contra los lejanos descendientes de los cristianos causantes de las antiguas cruzadas, cuando lleven a cabo sus actos mortíferos y destructivos de indomable terror por todo el mundo. 84. Sobre la tierra estallarán amenazantes truenos y habrá miles de muertos cuando poderosos criminales del gobierno de USA desencadenen guerras por todo el mundo y cuando los violentos mandatarios de Israel también difundan el terror, el crimen, la muerte y la ruina tal como los mismos palestinos, desde donde saldrán incontables atentados suicidas. Los asesinos y asesinas de todo tipo, militares y rebeldes, en todo el mundo se reclutarán de todas las clases sociales y se adiestrarán para convertirse en máquinas asesinas sin sentimientos ni conciencia, para quienes cualquier tipo de tortura les será puro placer. 85. Comandos organizados para el terrorismo y la muerte vivirán secretamente en las ciudades a lo ancho del mundo y planearán y llevarán a cabo atentados mortales para matar a miles de seres humanos y ocasionar destrucciones inesperadas. 86. Ya no habrá más orden ni regla la cual asirse para proteger a las personas, pues por culpa de los instigadores de guerra y los poderosos mandatarios, el terrorismo de insurgentes, de religiosos y de sectarios flameará resplandecientemente como un relámpago en la noche que sembrará la muerte y la ruina. 87. Debido a inhumanos atentados terroristas, torturas y guerras, muchas personas se degenerarán y recaerán en la barbarie, por lo que cada cual clamará por la tortura y la muerte de su prójimo cuando aquel tenga otro punto de vista o contravenga las leyes. De esta forma se extenderá la sed de venganza y el odio y esto incluso alcanzará malignamente a los órganos del orden, impidiendo la creación de ordenanzas, de modo que las crueldades entre los seres humanos proliferarán cada vez más y nadie se apresurará en ayudar al otro cuando alguien se encuentre en apuros. 88. Ya pronto las personas no se orientarán según la justicia, sino solo según sus creencias y su sangre, mientras que los jueces también ejercerán su oficio solo para que el hombre simple sea colgado y los grandes bribones sean puestos en libertad, pues ya no se realizará la verdadera justicia, sino que solo se juzgará según el dinero, la creencia y el prestigio. 89.
En el curso de las próximas décadas los niños serán entregados cada vez más y más al abandono, ya que los padres persiguen cada vez más y más el dinero y la diversión, por lo que los niños quedarán desatendidos en la educación y en el amor y dependerán de sí mismos, pues se les sacará de la casa y de la vida familiar como animalitos y se les desatenderá porque nadie se querrá preocupar de ellos ni de extenderles una mano protectora, por lo que deambularán hacia ambientes de antisociales, de drogas, de hurto y robo, de la delincuencia y de la prostitución. 90. El odio se extenderá cada vez más en todo el mundo y el ansia de dominio de los poderosos gobernantes ya no tendrá ningún límite, consecuentemente promulgarán leyes malignas para acosar a los ciudadanos, de las cuales nadie se salvará, ni los mayores ni los jóvenes ni los niños. 91. A través de bandas criminales se saquearán y se destruirán casas, o irrumpirán en las casas para atracar a los inquilinos, robarles e incluso asesinarlos. 92. Los seres humanos se volverán cada vez más indiferentes respecto al prójimo, de forma que cerrarán los ojos cuando otro sea maltratado, cuando se viole a mujeres o se rapte a niños. Los niños se convertirán en mercancía y en objetos sexuales. Se olvidará su debilidad y se les adiestrará como animales solo para abandonarlos o bien sacrificarlos y asesinarlos después de haber sido usados, ya que las personas ya no conocen ningún amor sino solo la crueldad. 93. Desde hace un buen tiempo y por medio de los medios de comunicación, como la radio y los periódicos, cada ser humano sabe lo que acontece en todos los rincones del mundo. Sin embargo, esto será solo el principio, pues los medios de comunicación y la difusión de noticias aumentarán con rapidez, como a través de la televisión, por medio de la cual se podrán seguir directamente en forma de imágenes los acontecimientos en todos los rincones de la Tierra, así como también a través de diversos aparatos de comunicación electrónica que, por medio de satélites, lo transmiten todo en forma de palabra e imágenes hasta el rincón más apartado de la Tierra, mientras que dentro de solo 40 años el ciudadano simple también llevará consigo un teléfono de bolsillo y lo utilizará en cada ocasión posible e imposible. 94. A causa del continuo y creciente nivel de vida de los seres humanos en las ciudades industriales, ellos cerrarán los ojos ante la miseria en el tercer mundo. Bien podrán ver en la televisión a los niños hambrientos cuyos ojos, bocas y heridas estarán cubiertas de numerosas moscas, y también verán aquellos que servirán como conejillos para prácticas de tiro por parte de los militares criminales, o aquellos que serán matados por causa de sus órganos, los cuales se venderán a precios altos para trasplantes. 95. Muchas personas no tan solo serán indiferentes ante sus prójimos, sino que también no tendrán compasión y consecuentemente apartarán la vista para no tener que ver la miseria y la necesidad de sus prójimos, y no les preocupará que niños y adultos mueran de hambre, pues, o no les darán nada, o tan solo una muy insuficiente limosna que no alcanzará ni para la vida ni para la muerte. 96. La persona de buena situación económica en los países de alto desarrollo duerme sobre sacos llenos de dinero, y lo que da con una mano lo toma con la otra, por lo que el necesitado no puede vivir ni morir sino solo seguir vegetando en la miseria. 97. El ser humano negocia con todo lo que le llega a sus manos, y en consecuencia todo tiene su precio, también el agua, que es un bien común del planeta y de los seres humanos, y todo se venderá y nada se regalará, y por lo tanto un regalo siempre exigirá un contrarregalo. 98. Así como se perseguirá y se asesinará a los niños debido al precio de sus órganos, los adultos venderán sus órganos para el trasplante al mejor postor o los dejarán como herencia, de tal forma que ya no les serán sagrados ni su cuerpo, ni su sangre, o sus órganos, su conciencia o bien su psique, pues si pudieran vender su propio espíritu y sacar ganancia de ello también lo harían. Y también las personas serán asesinadas alevosamente debido a sus órganos o también serán ejecutadas, al mismo tiempo que médicos irresponsables y codiciosos descuartizarán cuerpos desfallecidos por motivo de los órganos. 99. El ser humano ya ha desfigurado la faz de la Tierra de una manera tan grave que no puede devolverle ya su aspecto original nuevamente, y esto no será el fin, puesto que en el futuro sucederán cambios aún mucho peores cuando se sigan deforestando los bosques, y los campos y las montañas se transformen, se asfalten y se cubran de hormigón para construir viviendas de seres humanos, pues el ser humano sigue creyendo ser el dueño de la Tierra y de la vida, aunque jamás puede atribuirse a sí mismo el poder sobre el planeta ya que la naturaleza se pondrá a la defensiva y le señalará al ser. 100. A pesar de que la naturaleza se defiende contra la locura humana de la destrucción planetaria, la Tierra se volverá cada vez más desnuda y estéril, y el aire arderá por culpa humana porque la capa de ozono se destruirá lentamente. 101.
Debido al ser humano, las aguas de la tierra se convertirán cada vez más y más en charcos pestilentes y toda vida marchitará lentamente, al mismo tiempo que se extraerá de la tierra hasta el último de sus tesoros, por lo que todos los bienes se volverán escasos y crecerá de esa manera el odio entre los humanos, pues cada uno desea tener lo que tiene su prójimo. 102. La conciencia, la razón y el entendimiento del ser humano serán sus prisioneros y él estará ebrio de creencias sectarias y religiosas, por lo que no se dará cuenta que, mediante las religiones y las sectas, él es engañado y alejado más y más de la verdad efectiva de la creación y sus leyes y mandamientos, y en consecuencia, correrá tras las imágenes y los espejismos irreales de las religiones y las sectas que le mantienen lejos de la verdad y lo convierten en una sierva oveja de lo malvado. 103. Las religiones y las sectas caen sobre los creyentes como malignos animales de presa. A todos los conducen y los arrojan en el más profundo abismo del extravío y de la ignorancia, y para cumplir totalmente con la intriga, instigan al uno contra el otro para poderlos apresar bajo sus garras y robarles la verdad de la vida. 104. Así como lo han hecho hasta el presente, las religiones y las sectas reinarán aún durante mucho tiempo mediante sus representantes y sus gurús para así dominar e imponerse sobre los inocentes e inactivos en lo concerniente al conocimiento. Nota del traductor, seres humanos, pero en el futuro lejano perderán paulatinamente sus lugares de culto, en los cuales predican disparates y extravían y esclavizan a los seres humanos. Pero ya les llegará su tiempo en el que deberán esconder sus caras y ocultar sus nombres para no caer víctimas de la ira del pueblo como consecuencia de haberlo extraviado. 105. Aún es así, que cada creyente es en realidad un siervo de las religiones y las sectas, a pesar de que cada uno crea equivocadamente ser un ser humano libre. Sin embargo, esto cambiará, ya que llegará el tiempo en que nadie o casi nadie tomará parte de las reuniones de gurús, de maestros sublimes, de iluminados, de curas, papas, sacerdotes, etc., puesto que muchos del pueblo se levantarán y se opondrán a las religiones y las sectas para derrotar sus mentiras milenarias con la verdad. 106. La superpoblación crecerá imparablemente debido a la insensatez de los seres humanos y en la tierra pronto llegarán a ser tan abundantes como las hormigas y merodearán turbados y aturdidos cuando se les empuje, de modo que perderán el control de sí mismos. Y muchos serán aplastados cuando se hundan desamparados entre las masas humanas. 107. En el futuro, las religiones y las sectas se mezclarán, tal como los seres humanos, quienes debido a la mezcla de personas convertirán a pueblos propios en naciones multiétnicas. 108. Por todo el mundo se hablará hipócritamente cada vez más y más sobre la paz, mientras que los poderosos gobernantes, de manera falsa y sectaria, hipócritamente instigarán y causarán guerras y traerán el infierno a las familias y a vecinos enemistados, o bien, harán que pueblos y tribus se peleen en hostilidades sangrientas. 109. Desde hace tiempo el ser humano ha abandonado el camino de la naturaleza, y esto seguirá sucediendo todavía mucho más, pues el ser humano con su autoritarismo, cree ser dueño de la vida y de la muerte. 110. En tiempos venideros y con cada vez mayor frecuencia, los seres humanos no estarán satisfechos con sus cuerpos y se someterán a operaciones de todo tipo para tener, según se imaginan, mejores proporciones y más belleza, por lo que todo ello perjudicará su salud y no con poca frecuencia los conducirá a la mutilación e incluso a la muerte. 111. En la familia ya no habrá más cohesión y los miembros de la familia se dispersarán a los cuatro vientos. 112. Por medio de tratamientos de estética y productos de belleza, los seres humanos decaerán en un aspecto exterior de envejecimiento prematuro y tendrán arrugas y cabellos blancos como ancianos antes de tiempo, pues los productos empleados perjudican la piel de la misma manera como la radiación solar, la cual se vuelve cada vez más ardiente y más peligrosa. 113. En tiempos venideros, muchas personas vagarán por la vida sin estabilidad, sin guía y sin dirección, pues debido a la falta de amor y de calor humano, como también debido a la falta de interrelaciones entre sí, se atrofiarán en la conciencia, en los pensamientos y en los sentimientos al igual que en la psique, por lo que tendrán lugar muchas enfermedades psíquicas y colapsos que no pocas veces conducirán a la muerte, puesto que estas personas no tendrán ninguna ayuda más a su alcance. 114. Muchos seres humanos se liberarán de las religiones y de las sectas con el transcurso del tiempo, pero sin embargo no se integrarán a la verdad en relación a la creación ni tampoco a sus leyes y mandamientos porque querrán conducir su vida ellos mismos como una cabalgadura, aunque carezcan del conocimiento y de la experiencia necesaria. 115.
Y el ser humano ya está ante la puerta que le posibilitará conocer el fruto del seno materno, en lo referente a la masculinidad o feminidad, de lo que resultará por supuesto, que finalmente se determinará el género de la descendencia desde el comienzo, fecundando en un tubo de ensayo luego femenino con el esperma correspondiente y luego colocándolo en el seno materno, mientras que toda otra vida que no se desee, será destruida. 116. El ser humano se considerará a sí mismo cada vez más y más como la creación, especialmente los poderosos, quienes se apoderarán de todo, de tierras, de bienes y pertenencias, así como también de los seres humanos, tal como a ellos les plazca, mientras que a los ciudadanos normales se les tratará como pobres y débiles y como vil ganado, por lo que las viviendas comunes del pueblo se volverán en cárceles en las que las personas malvivirán con miedo a los poderosos y desarrollarán un odio indomable. 117. El odio en las personas creará una disposición secreta de destrucción que arderá nefastamente dentro del ser humano y producirá un veneno maligno que estará dirigido a la lucha contra las autoridades, y al mismo tiempo, a adquirir dinero y riqueza y a lograr el dominio sobre la tierra. Sin embargo, los débiles finalmente obedecerán las reglas de los poderosos, por lo que sucederá que a oscuras se crearán leyes a través de las cuales el veneno del odio será dirigido contra las religiones y las sectas y el aguijón del odio se extenderá hacia ellos, concediéndole así a la verdadera verdad el lugar que le corresponde. 118. Y sucederá que los seres humanos estarán inactivos, deambularán con la mirada vacía y no sabrán dónde ir porque, cuando las religiones y las sectas desaparezcan, ya no tendrán centros de culto, ni predicadores e igualmente ningún dirigente de secta que los pueda conducir al error y a la confusión. Por ello, primero estarán sin meta alguna o serán como una semilla en germinación que aún no puede echar raíces. Consecuentemente los seres humanos andarán desesperanzados, despojados y humillados y buscarán un apoyo en todas partes, el cual encontrarán en primer lugar cuando se vuelvan hacia la verdad creacional y hacia los mandamientos y las leyes de la creación. Sin embargo, antes de esto se odiarán y combatirán entre sí mismos y odiarán sus vidas antes de que encuentren el camino hacia la verdad. 119. Cuando llegue el tercer milenio se extenderán muchas enfermedades y epidemias y se secarán muchos cauces de agua y habrá sequías, mientras que otras aguas se volverán salobres y venenosas o se convertirán en bienes escasos, por lo que muchos seres humanos se verán amenazados en sus vidas y su existencia, lo cual conducirá a que tengan que reconstruir laboriosamente mucho de lo que destruyeron, y lo que haya quedado lo cuidarán costosamente, pues algunas personas de pensamiento más avanzado reconocerán que se debe devolver a la naturaleza aquello que se le arrancó de mala manera. 120. Y el tercer milenio también será el tiempo en el que los seres humanos tengan miedo al futuro, ya que la situación mundial, política, militar y referente a la naturaleza será muy precaria porque los mandatarios de USA e Israel amenazarán con guerra y destrucción, al igual que también lo harán los terroristas revolucionarios por todas partes, y aparte de eso, porque el ser humano ha explotado, violado y arruinado la naturaleza de tal terrible manera que será contraatacado con poderosos terremotos y maremotos, con enormes diluvios y tormentas, propias de los tiempos más remotos de la Tierra. 121. La Tierra se levantará contra los seres humanos por culpa de ellos mismos, por su superpoblación y las enormes necesidades relacionadas a ello y debido a su conducta contraria a la naturaleza y debido a sus destrucciones, así como debido a la explotación de los recursos naturales, y todo el globo se estremecerá con una violencia ancestral y arrebatará la muerte a centenares de miles de seres humanos, destruyendo a ciudades enteras. 122. La Tierra se vengará de los seres humanos por su conducta, puesto que ellos no han prestado atención a las declaraciones y las profecías de sus sabios que les previnieron de todos los males, y en consecuencia deberán soportar las terribles amenazas de la naturaleza y las enormes destrucciones, pues de ahí en adelante y hasta bien entrado el tercer milenio, pueblos enteros quedarán sepultados bajo aludes de barro o también bajo aludes de nieve y hielo, al tanto que en otros sitios se abrirán abismos en el suelo que se tragarán todo destructoramente para nunca más devolverlos a la superficie. 123. Sin embargo, el ser humano aún seguirá siendo obstinado y no escuchará las palabras, consejos y avisos de los profetas y sabios, pero eso tomará su venganza, pues enormes incendios destruirán grandes bosques, pueblos y ciudades y cobrarán mucha vida humana, pues los incendios tendrán una violencia ancestral y ahuyentarán a las personas de sus lugares de residencia, los cuales serán desvalijados por saqueadores sin escrúpulos, así como también sucederá con los pueblos y ciudades que sean abandonadas por causa de terremotos, maremotos o tormentas. 124.
y por la culpa del ser humano, que descarga CFC, hidrocarburos fluoroclorados, en la atmósfera, la Tierra arderá y se extenderá el cáncer negro y blanco de la piel y cobrará muchas vidas, y todo esto porque debido a la insensatez humana se destruirá en gran parte la capa de ozono que protege de las radiaciones solares, por lo cual la atmósfera se convertirá en algo así como una cortina agujereada que quemará la piel con la potente y ardiente luz solar y cegará de forma irreparable los ojos de muchas personas. 125. No obstante, el miedo de los seres humanos llegará demasiado tarde, puesto que ya desde el cambio de milenio habrá demasiadas cosas destruidas y arruinadas y como consecuencia los desiertos se extenderán cada vez más sobre la tierra, y las inundaciones que abatirán como diluvios se volverán aún más poderosas y más profundas, arrastrándolo todo tras de sí, inundando y destruyendo todo. 126. Ya desde antes del tercer milenio y hasta muy dentro del mismo, el contenido de oxígeno de la atmósfera disminuirá imperceptiblemente debido a la deforestación de los bosques tropicales, lo cual repercutirá en la salud de los animales y los seres humanos, mientras que al mismo tiempo la polución atmosférica del medio ambiente habrá tomado tales niveles que los seres humanos sufrirán enfermedades debido a ello y los más débiles perecerán. 127. Y llegará el tiempo en el tercer milenio en que grandes partes de los continentes desaparecerán y los seres humanos deberán huir a las montañas. Sin embargo, su sensibilidad para las catástrofes será de muy poca duración, pues olvidarán todo rápidamente y se ocuparán en reconstruir muchas cosas, pues ya se están creando espejismos a través del cine y la televisión, como también más tarde a través de una red mundial de computadoras y electrónica, a través de la cual ellos mismos se engañarán y verán cosas que no existen y que se designarán solo en forma visual, para los ojos, y consecuentemente su sentido de la realidad disminuirá y no podrán distinguir entre la ficción y la realidad. De esa manera se perderán cada vez más y más en el laberinto de la vida, al tanto que aquellos que producen las fantasías comercialmente, y por motivos religiosos o sectarios, les resultará fácil aprovecharse de los creyentes y los engañarán de todas las formas posibles y los humillarán como perros sumisos. 128. Hacia finales del segundo milenio los investigadores clonarán animales y les cambiarán sus genes al antojo. Y en el tercer milenio los investigadores se atreverán a cultivar a seres humanos en tubos de ensayo, los que servirán como almacenes de repuestos de órganos humanos. 129. Y esto ya ha sucedido, y en el tercer milenio seguirá sucediendo, que el ser humano de la Tierra exterminará del aire, de la tierra y del agua muchas especies de animales y a sus subespecies de forma irrevocable, pues para él el lucro es mucho más importante que la conservación de la fauna. 130. Tal como en el presente, también sucederá en el tercer milenio, y ciertamente en mucha mayor medida, que los niños ya no disfrutarán de ninguna verdadera educación y sus conciencias no se formarán dentro del marco de la evolución, puesto que sus padres ya no les enseñarán la verdad, de tal modo que serán cada vez más y más ignorantes respecto a la verdad y a la enseñanza de la vida y ellos así como sus padres se volverán desesperanzados, ignorantes y rebeldes y solo se entregarán a las diversiones. 131. En el tercer milenio el ser humano también se volverá más agresivo y se creerá ser el más alto poder, y en consecuencia golpeará en cualquier momento donde sea y como sea por motivos de odio, de furia, de codicia y celos. Y él será fuerte con sus malos pensamientos y sus malos sentimientos y en sus acciones degeneradas, ya que el poder logrado lo hará impredecible, y aullando de alegría y cegado de rabia destruirá muchas cosas que han sido alcanzadas y construidas laboriosamente. 132. Bien dentro del tercer milenio el ser humano se volverá apocado y permanecerá empequeñecido en cuanto al desarrollo de su conocimiento y de su sabiduría y el amor, y será conducido por el poder y por querer dominar al prójimo, mientras que su cabeza estará repleta de conocimientos innecesarios y de falsas enseñanzas religiosas, sectarias, filosóficas, militares, belicosas y sedientas de sangre, de venganza y de desquite. 133. Tal como ha sido siempre, también en el tercer milenio el ser humano de la Tierra, por mucho tiempo no sabrá por qué él vive y muere, qué significa la muerte y qué significa la reencarnación y el nacimiento, pues tal como siempre se agitará inútilmente y buscará en vano la verdad de la creación y sus leyes y mandamientos, puesto que tal como en la antigüedad, él es adicto a las religiones y a las sectas que lo hacen llorar como niño pequeño. 134.
En el tercer milenio, tal como desde la antigüedad, los creyentes de las distintas religiones y sectas se pelearán, pues cada creyente querrá que su Dios sea el único correcto, no importa si se llame Shiva, Dios o La, de modo que muchos lugares de la tierra se convertirán en campos de batalla cuando los cristianos, islamistas y judíos, etc., luchen entre sí, tal como en tiempos antiguos y también como sucede ahora, pues todos maldecirán a los otros creyentes como ateos y todos querrán defender y propagar la pureza de su fe hasta la muerte, aun cuando se les opongan grandes fuerzas que duden de la rectitud de su forma de actuar. 135. Tal como ahora, en el año 1958, en el tercer milenio también habrá incontables seres humanos que serán excluidos de la vida en la sociedad, pues en adelante, muchos tendrán que vivir a duras penas como pobres, o antisociales y como mendigos o bien como compañeros de la pobreza porque la sociedad los rechaza y no los acepta, o no tendrán trabajo y serán tratados de forma infrahumana. Ninguna autoridad y ningún gobierno actuará contra todo esto, sino que incluso explotarán a los pobres con todo tipo de tasas e impuestos, por lo que no podrán poner un techo sobre sus cabezas y ya no tendrán ningún derecho más de ciudadanos, pues serán repudiados por aquellos que viven en la opulencia, y estarán semidesnudos porque no tendrán para conseguir ropa, y si tienen algo que vender, entonces solo serán los órganos de sus cuerpos o bien seguirán el camino de la prostitución. 136. En el tercer milenio muchas personas oirán acerca de las profecías y las predicciones, acerca de los vaticinios de los profetas y los avisos de los sabios, y ellos tendrán sed de venganza y provocarán aquellos tiempos en los que el pueblo se levantará y reclamará la verdad. 137. Sin embargo, antes de que el pueblo clame por la verdad, estará extraviado en un laberinto impenetrable en el que habrá mucho miedo y recelo, y el ser humano será empujado incansablemente a encontrar una salida de la necesidad y de la miseria. 138. La verdad de la creación y sus leyes y mandamientos, al igual que la enseñanza espiritual y la enseñanza de la vida, será divulgada de manera fuerte y sonora en todo el mundo. Sin embargo, el ser humano de la tierra no querrá oírla, pues solo los pocos que tengan entendimiento y comprensión prestarán atención a la gran enseñanza, mientras que todos los demás siempre desearán tener más posesiones y estarán pendientes de espejismos que ellos mismos se colocarán en sus cabezas, incitados por malos y falsos profetas religiosos y sectarios. 139. Y tardará mucho tiempo hasta que acontezcan estos sucesos, mucho tiempo en el tercer milenio, una duración de 800 largos años, pues solo entonces empezarán a germinar lentamente en la masa de la humanidad las semillas de la enseñanza espiritual, la enseñanza sobre la creación y sus leyes y mandamientos, al igual que las enseñanzas de la vida, pues lentamente ellos abrirán sus ojos y sus oídos y empezarán a buscar honestamente la verdadera verdad. 140. Los seres humanos de la tierra abrirán los oídos y escucharán las enseñanzas de los profetas, pues finalmente aprenderán a ver con ojos abiertos y a entenderse entre sí, y cada cual conocerá que cuando se hiere a una persona con golpes o con palabras, el otro siente dolor. 141. Será el tiempo en que los seres humanos se unificarán por su humanitarismo y entenderán que cada uno es una pequeña parte del otro y que solo la unidad da la fuerza y que ni el color de la piel ni la creencia tienen importancia, sino solo la verdad común y efectiva de la creación y sus leyes y mandamientos. 142. Y llegará a ser en aquel tiempo, que en todo el mundo se hablará solamente un lenguaje único y valioso, y que las personas se volverán verdaderos seres humanos. 143. Y será en aquel tiempo, que los humanos de la Tierra habrán conquistado el espacio y viajarán hacia las amplias profundidades del universo, habiendo construido estaciones fuera de la atmósfera terrestre en las que trabajarán y vivirán muchas personas. 144. Y será en aquel tiempo, que el ser humano de la Tierra construirá grandes ciudades dentro de los océanos, y se moverán diariamente en las profundidades del agua y se alimentarán de todo tipo de frutos del mar. 145. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos hablarán entre sí nuevamente en forma inteligente y con mucho respeto y acogerán los antiguos mensajes de los verdaderos profetas, pues sus pensamientos y sus sentimientos estarán abiertos a los demás y sus conciencias y psiques estarán equilibradas. 146. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos alcanzarán una edad mucho más elevada que en la actualidad, en 1958, pues su edad será de cientos de años. 147. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos reconocerán el poder de sus conciencias y aprenderán las cosas que ya sabían los verdaderos profetas que hasta ese entonces les estaba oculto como un misterio.
Así abrirán una puerta detrás de otra y obtendrán enormes conocimientos, sabiduría y cognición acerca de la verdad de la creación y sus leyes y mandamientos, y de esa forma desarrollarán y utilizarán las fuerzas de sus conciencias. 148. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos encontrarán definitivamente la salida de su oscuro laberinto y encontrarán nuevamente la vida sublime, brotando como un limpio manantial. 149. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos aprenderán nuevamente y harán suyas las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de la creación y sus ordenanzas y regularizaciones de ley y las enseñanzas de la vida, y se volverán conocedores. Y los padres nuevamente volverán a educar a sus hijos y les instruirán en las enseñanzas de la verdad con el fin de que entiendan la vida, el fallecimiento, la muerte, la reencarnación y el nacimiento, así como la tierra y el cielo. 150. Y será en aquel tiempo, que el ser humano se volverá más grande en tamaño y más hábil, y las fuerzas de su conciencia lo abarcarán todo y él también poseerá todas aquellas cosas que desee tener. 151. Y será en aquel tiempo, que no solo será el hombre quien tenga el mando del poder, ya que en lo sucesivo será la mujer la que dirija el destino del mundo y de la humanidad, como verdadera madre de la tierra, pues ella llevará el cetro por encima del hombre y romperá su sed de dominio, de autoritarismo, su ambición de poder y su adicción a la guerra, acabando así los tiempos de feas barbaries masculinas y extirpando de raíz el diabólico y criminal y también autoritario modo de actuar del hombre, de manera que finalmente prevalezca la paz sobre la tierra. 152. Y será en aquel tiempo, que se despertará el verdadero amor entre los humanos de la tierra, que será compartido entre todos, por lo que la existencia se convertirá en un tiempo suave y se harán realidad los deseos y los sueños anhelados desde hace mucho tiempo atrás, mientras que la verdadera evolución de la conciencia de todos los seres humanos tomará cuerpo, instaurando así el verdadero fin de la barbarie. 153. Y será en aquel tiempo, que ya no existirán más las creencias religiosas o sectarias, sino que solo tendrán validez la pura verdad de la creación y su disposición de las leyes, por lo que empezarán los días felices de la humanidad y el ser humano reencontrará a los seres humanos y los reconocerá como a sus iguales y los respetará. 154. Y será en aquel tiempo, que cuando llegue el cuarto milenio después de Manuel, según el tiempo cristiano, la tierra y su humanidad tendrán nuevamente su orden creacional y habrá verdadero amor y concordia, verdadera libertad y armonía, al igual que una paz verdadera en todo el mundo. 155. Y será en aquel tiempo, que el ser humano atravesará rápidamente el universo con grandes y poderosas naves espaciales, de un extremo al otro, y ya no habrá más fronteras para él. 156. Y será en aquel tiempo, que los bosques, praderas, vegas y campos volverán nuevamente a florecer, como también los desiertos, los que se reanimarán con vida y plantas que manifestarán su esplendor con todo tipo de árboles, arbustos, hierbas y flores, de modo que la tierra será un maravilloso jardín en el que el ser humano cuidará todo y respetará todo lo que vive, repta y crece. 157. Y será en aquel tiempo, que todo aquello que el ser humano haya destruido o ensuciado, él lo limpiará y lo reconstruirá nuevamente, ya que en adelante él respetará y protegerá la naturaleza y la vida, pues él será conocedor y sabio y por ello pensará en el futuro del planeta y de la humanidad mostrándoles todo el respeto y toda la reverencia. 158. Y será en aquel tiempo, que cada ser humano irá al mismo paso que los demás y ya no se perjudicarán más los unos a los otros, y los seres humanos se mostrarán confianza entre sí, ya no se engañarán más, ni se robarán más, ni se asesinarán ya más. 159. Y será en aquel tiempo, que el ser humano conocerá todo sobre su propio cuerpo y sobre el cuerpo de todos los animales, así como también serán conocedores de todas las cosas del mundo y de la vida, al igual como las leyes creacionales y naturales, por lo cual las enfermedades y las epidemias serán curadas antes de que puedan aparecer, pues sucederá que cada ser humano será igualmente su propio conocedor y su experto sanador, así como también para los demás. La humanidad en su totalidad habrá comprendido que puede existir y vivir solo en comunidad, que el uno debe ayudar al otro, que debe dar y no solo debe recibir, y que él, como individuo, se debe ver y reconocer como protector del planeta, de la humanidad y del orden humano. 160. Y será en aquel tiempo, que el ser humano de la tierra habrá aprendido a dar y a compartir con honestidad y con amor, y también habrá comprendido que la avaricia es un medio para la insatisfacción, como también lo es la reserva ante el prójimo, para que no se presente la soledad.
Además, el ser humano debe aprenderlo todo primero y debe prestar atención a las fuerzas de su conciencia y a las enseñanzas espirituales, al igual que a las enseñanzas de la creación y sus regulaciones, así como también a la enseñanza de la vida, pero para ello necesita un puño de hierro para imponerse, para que el orden expulse al caos y que el ser humano halle nuevamente el camino correcto. 161. Y será en aquel tiempo, cuando llegue el cuarto milenio después de Juan Manuel, que el ser humano es portador de la verdad creacional y que todos los seres vivos son creaciones de una sola y única creación de la conciencia universal, y que solo la creación es el secreto de todas las cosas y que las conoce, que está inmensamente más elevada que todos los dioses e ídolos, los cuales son, sin excepción, de origen humano. 162. Y será en aquel tiempo, que los seres humanos recordarán las predicciones de los verdaderos profetas y de aquello que existió antiguamente en todo el pasado, como también sabrán cómo será el futuro, porque ellos comprenderán, mediante previsiones, los sucesos y el curso y los cambios del mundo, de la humanidad y del universo, a la vez que comprenderán los secretos de la vida y de la muerte y en consecuencia ya no tendrán miedo de su propia muerte, pues sabrán que la vida dura para siempre, alternando entre la vida en la muerte y la nueva vida en la tierra, tal como lo ha determinado la creación conforme a sus inquebrantables regulaciones, las cuales son inmutables y de validez eterna para todas las grandes eras. Eduarda Melrechlosuiti con /ZH/Chuey 24. Agosto de 1958.